El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Hola, bendiciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo este video, pues vamos a comenzar con nuestra lección número 9 y le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración para comenzar. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos comenzar una lección nueva. Gracias por permitirnos llegar hasta este curso, Señor, hasta la culminación. Gracias por cada enseñanza en la que hemos aprendido y ha sido de mucha bendición. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra es veraz. Por eso en esta hora te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta lección nueva y maravillosa llamada Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en nuestro cuadernillo, en la página número 1 de esta lección. Dios, el creador de todo, estableció diversos planes para sostener y mantener en un mover perfecto y exacto todas las cosas en todo el universo. Podemos ver ese orden perfecto. Si pudiéramos observar por un momento hacia nuestro alrededor todo lo que ha sido creado, todo lo que Dios creó con un propósito, cómo todo lleva un orden, una secuencia, nada sale de su órbita, nada sale de la mano del Creador Dios Todopoderoso, inclusive desde la cadena alimenticia, ¿verdad? Vemos cómo cada uno de los seres vivos que Dios ha creado tiene un propósito y un orden. Como por ejemplo podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios creó las arañas? Simplemente porque las arañas son las encargadas de limpiar nuestra casa de los mosquitos, de las moscas y de cualquier insecto que pueda ser venenoso, y tiene un propósito. Las arañas tienen una función, hasta la más pequeña cucaracha. Cada uno de los seres vivos que Dios ha creado tiene una función. Entonces aquí vamos a empezar a partir de este punto. Entonces es razonable pensar que Dios creó un plan definido, financiero para su pueblo, ya que nada sale de su control. Dios sería menos sabio que el hombre al cual Jesús se refirió cuando dijo: ¿cuál hombre que quiere construir una torre no se sienta primero para contar los gastos para ver si tiene lo suficiente para acabarla? En Lucas 14:68, necesariamente la obra de Dios para su promoción, expansión y sostenimiento origina grandes gastos. Muchos de los programas de la obra cristiana implican la construcción de muchos templos o lugares de reunión en todo el mundo, la impresión de millones de ejemplares de la palabra de Dios, cientos de millones de folletos, revistas y otra literatura, programas de radio y televisión, campañas o programas de evangelismo y además el sostenimiento de los miles de obreros, pastores y otros ministros que han sido llamados por Dios al servicio de tiempo completo. Son parte de los grandes gastos que ocasiona la obra de Dios. Entonces, es necesario ser conscientes de estos gastos que la obra de Dios nos está pidiendo y de los cuales Dios no nos dejó sin un entendimiento claro de cómo iban a ser solventados, sino que Dios en su palabra, desde un principio, habla acerca de estas necesidades. Entonces Dios es el dueño de todas las cosas creadas, como lo dijimos. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios tiene todo lo necesario como para que los recursos financieros que requiere su obra sean vastos, pero a Él le place que su pueblo tenga el privilegio de aportar o dar. Es por esa razón que el pueblo de Dios debe ser instruido y motivado a participar en este plan de sostenimiento para la obra de Dios. Debemos ser conscientes, hermanos, de estas necesidades. Dios tiene todo lo suficiente como para que no haga nada falta para poder llevar su palabra, pero a Él le ha placido y nos ha dado el grande privilegio de poder dar y ser participadores de su obra y dar de nuestros recursos para que asimismo nosotros podamos ser bendecidos y para que a través de ello podamos manifestar nuestra generosidad y nuestro amor por la obra del Señor. Este plan en la palabra de Dios
es conocido como diezmos, primicias y ofrendas. Todos en algún momento hemos escuchado estos títulos, como ofrendas y diezmos, pero a veces no sabemos la profundidad a lo que esto se refiere. Y hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios las bendiciones y los mandamientos que Dios nos ha dejado a través de ello. Ahora conozcamos más acerca de este plan financiero de Dios y el por qué debemos participar de él. Nosotros debemos participar pues hemos sido redimidos de la condenación de una manera gratuita y es necesario hacerlo teniendo presente lo siguiente. Dios es el dueño legal de todas las cosas. Vamos a ver que Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el pueblo de Israel es conocido, hermanos, que cuando alguien vende un predio, un terreno, no es como en otros países o como aquí en mi país natal, que es México, en el cual alguien cuando va a vender su terreno tiene que extender un documento de compra y venta y lo tiene que firmar tanto como la persona que lo vende como la que lo adquiere, para saber que de esta manera ya no es dueño de esa propiedad. En Israel, en este territorio, cuando alguien va a vender un predio, solamente lo puede hacer de palabra porque ellos se rigen bajo esta palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces ellos no pueden vender algo que no es de ellos, porque dicen que de Jehová es la tierra, entonces ellos no pueden vender algo que no les pertenece, de lo cual no son dueños legales. Saben que Dios es el dueño legal de todas las cosas, como dice Salmos 24:1. Todas las cosas que Dios me provee son para mi sustento y son dádiva de Él. También Dios es quien nos da el poder para obtener y conseguir las cosas. Él nos da poder para hacer riquezas. Nosotros somos mayordomos y no dueños de las cosas que poseemos. Debemos de entender que si algún bien material nosotros tenemos, no es que seamos dueños, sino que somos mayordomos. ¿Qué quiere decir un mayordomo? Solo somos administradores. Solo somos alguien en el cual Dios ha confiado ese recurso, esa bendición, y nosotros debemos ser buenos mayordomos, que seamos sabios a la hora de administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Es importante, el acto de ofrendar es una parte de adoración a Dios, entonces también es muy importante adorarlo con nuestras ofrendas financieras. Dios ordena crecer en el dar y las ofrendas deben ser puntuales y constantes. Debemos ofrendar gozosamente. Es un deber cristiano anteponer los intereses del reino de Dios ante todo. Hay muchas veces que pues pudiéramos elegir, ¿verdad? O tenemos algún recurso y pudiéramos decir, bueno, yo con este dinero puedo comprarme a lo mejor algo que a mí me hace falta. A lo mejor pudiera comprarme, no sé, una ropa que me hace falta, o ya no tengo zapatos, pero en la obra del Señor hace falta a lo mejor una lámina. Entonces yo debo de alguna manera de tener esa gratitud con Dios, sabiendo que el Señor provee, y muchas veces el Señor nos recompensa cuando nosotros anteponemos ciertas necesidades que nosotros tenemos por adorarlo de esta manera cuando es para su obra. Él se agrada de eso. Nosotros vemos aquí en nuestro cuadernillo que Abraham practicó esto mucho antes de la ley mosaica. Hay mucha gente que dice, no, es que el diezmo no es parte del Nuevo Testamento. Es que el diezmo es parte de la ley levítica o de a partir de el tiempo de Moisés. Pero realmente, hermanos, el diezmo ni siquiera nació con la ley. El diezmo empezó mucho antes de la ley y vemos que Abraham lo hizo. Abraham practicó el diezmar. Dice la palabra de Dios que cuando le salió el encuentro, en Génesis capítulo 15, le salió el encuentro Matusalén, el rey de Salem, dice que Abraham sacó los diezmos de todo lo que tenía, porque Matusalén era sumo sacerdote, según este orden de Melquisedec. Entonces vemos que diezmo, hermanos, no nació a partir de una ley levítica, sino nació en un periodo por medio de la fe, a través de que Abraham creyó en Dios, y entonces dice que él apartó el 10% de todo lo que tenía. Y cuando lo lleva a este sumo sacerdote, entonces le entrega los diezmos y dice que el sumo sacerdote saca pan y vino. Es decir, que le imparte la Santa Cena, le dio la provisión para su alma y para su espíritu.
Cuando nosotros traemos el diezmo al Señor, el Señor nos bendice en nuestra alma, en nuestro espíritu y nos provee del alimento espiritual. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y a veces pensamos, bueno, llevo los diezmos al alfolí porque va a haber alimento en mi casa. Pero no se está refiriendo a nuestras casas, hermano. Se está refiriendo a la casa del Señor. Porque cuando nosotros traemos el diezmo al Señor, nosotros estamos permitiéndole al Señor que Él bendiga nuestra vida y que traiga un alimento espiritual a su casa. Que no falte la palabra, que no falte el gozo, que no falte la fe, que no falte la fortaleza en el espíritu. Entonces es bien importante entender, porque muchas veces el diezmo lo traemos al Señor como un seguro de vida. Y el diezmo no es un seguro de vida. Mucha gente dice, es que si yo traigo mi diezmo, ningún mal me va a pasar, nada me va a tocar, mis finanzas van a ser resguardadas. Y es que el diezmo no es un seguro de vida. Es una realidad que el Señor pone una cobertura alrededor de nuestras finanzas, de nuestra familia. Es una realidad que Él reprende al devorador. Pero nosotros no debemos de tomarlo así como que, pues voy a dar mi diezmo porque es mi seguro de vida. Entonces es bien importante el que nosotros entendamos lo que es el diezmo y el por qué nosotros debemos darlo y con qué actitud debemos darlo. Vamos a ver en qué consisten las primicias según la palabra de Dios. Veamos, en la palabra de Dios nos menciona en Éxodo capítulo 23, versículo 19, que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Entonces, nuestros diezmos, nuestras primicias deben ser traídos a la casa de Jehová. Deben ser dados por fe al Señor. Vamos a ver lo que significa esta palabra en hebreo. Significa lo primero nacido o maduro, el principio de, lo mejor, el principal, la mejor parte, el primer fruto, el mejor tiempo. Eso es lo que significa la palabra primicia. Lo primero en tiempo, en rango y en orden. Es importante que entendamos la diferencia entre lo que es el diezmo, entre lo que es la primicia y entre lo que son las ofrendas por los votos. Veamos qué tan importante es entender este principio de las primicias, porque si no nosotros pudiéramos estarnos perdiendo de muchas bendiciones. Entonces esta palabra hebrea es Barak, según la concordancia James Strong. Significa lo primero nacido o maduro, el principio de, lo mejor, el principal o la mejor parte, el primer fruto o el mejor tiempo. Eso es lo que significa la palabra primicias. Ahora veamos que las primicias tienen que ver con los primeros frutos o utilidades obtenidos de toda empresa o trabajo. Al ser llevadas a la casa de Dios se ora por ello, la cosecha estará asegurada. Hay una gran bendición que Dios nos da, y en este caso, los diezmos y las primicias. Veamos lo que dice Ezequiel 40. Todos los primeros frutos de todo serán de la bendición en vuestras casas. Entonces es bien importante, hermano, Señor, que cuando nosotros traemos a la casa de Dios las primicias, entonces reposa la bendición de Dios en cada uno de nuestros hogares. En este caso que nosotros traemos nuestra primicia, Señor, es como un resguardo para el resto de la cosecha. Eso era para el pueblo de Israel lo que eran las primicias. Entonces es bien importante que nosotros entendamos este principio. Veamos lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Es bien importante que nosotros le demos ese reconocimiento a Dios. La palabra honra es la palabra reconocimiento. Cuando nosotros damos la honra a Dios, le estamos reconociendo que Él es la fuente de todo lo que tenemos. Que todo don perfecto, toda buena dádiva, como dice la palabra, proviene de lo alto del Padre de las luces. Él nos lo dio. Entonces, al darle un poquito de eso, que es nuestra primicia, nosotros le estamos reconociendo y le estamos diciendo: Señor, tú me lo diste, es tuyo. Entonces, las primicias es algo bien importante que nosotros le demos al Señor, porque cuando nosotros le honramos, o sea,
Estamos reconociendo que no lo dio, como dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice, entonces serán tus graneros con abundancia. Cuando nosotros reconocemos la fuente de la bendición, de dónde vino esa provisión, ese alimento, nosotros le estamos dando la gloria al Señor y Él empieza a derramar sus bendiciones porque nosotros estamos reconociéndolo como la fuente de todo lo que tenemos. Entonces las primicias tienen que ver con lo primero recibido de toda la empresa o trabajo iniciado. Es sabio incluso que al iniciar el año y a la mitad del año se aparte una primicia como una muestra de amor y disposición a apoyar para el sostenimiento de la obra de Dios. Dios ha prometido abundantes bendiciones a aquellos que obedecen este mandamiento. Entonces las primicias es algo bien importante que nosotros tenemos que dar. ¿Cuánto es lo que nosotros debiéramos de dar de las primicias? Nosotros debiéramos darle al Señor lo primero. Usted puede decidir si le da su primera hora del día, si le da su primera semana del mes o si le da su primer mes del año. Eso usted lo decide. Eso es a disposición de cada corazón. Es importante simplemente que le demos las primicias al Señor para que el Señor derrame de sus bendiciones en abundancia sobre nuestros hogares. Es bien importante, hermano. Entonces, ahora que quedó claro lo que son las primicias en nuestra vida, vamos a seguir analizando este tema maravilloso que es el plan financiero de Dios para nosotros. ¿Cuál es el segundo punto en este plan financiero? Es los diezmos. Vamos a ver el diezmo, ¿en qué consiste? ¿O para qué es? ¿O qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte o el 10% de todo aquello que recibimos como utilidad, ganancia o pago. En Deuteronomio 14:23 se menciona que incluso debía pagarse el diezmo del grano, del fruto del olivo, del fruto de la vid o del ganado. Dios contundentemente afirma que los diezmos se pertenecen y, por así decirlo, es la renta que Dios ha impuesto por el privilegio de vivir y disfrutar de los frutos de la tierra que le pertenecen. Nosotros naturalmente pagamos un impuesto en nuestra casa. Pagamos el predio, pagamos el agua, pagamos la luz, por la casa natural que tenemos, porque nuestra casa está teniendo un sostenimiento a través de ello, un mantenimiento. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es una casa donde mora la presencia de Dios. De la misma manera que nosotros pagamos un impuesto natural, el diezmo viene siendo un impuesto espiritual que nosotros le tenemos que dar al Señor, o que Él nos ha pedido en su palabra que nosotros le demos. Es el 10% de todo lo que recibimos. Entonces, es, por así decirlo, la ganancia de aquello que nosotros obtuvimos. Nosotros tenemos que separar, tiene que ser lo primero en el diezmo, ¿sí? Lo primero de lo que nosotros debemos de apartar cuando recibimos nuestro salario, nuestra quincena, nuestra semana, lo que usted reciba, lo primero que tenemos que apartar es el diezmo. Muchas veces siempre lo primero que hacemos, en algunas ocasiones decimos, es que no me alcanzó para dar el diezmo, y dejamos el diezmo hasta el final. Lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando recibimos nuestra ganancia o utilidad es apartar el diezmo y a partir de ahí empezar a sacar los demás pagos de todo lo demás que tenemos que realizar. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a ver la siguiente pregunta, vamos a analizar esta bendición tan bonita que Dios nos ha dejado, este plan financiero. La siguiente pregunta dice, ¿quiénes deben diezmar y pagar sus primicias? Como cristianos debemos pagarlos, pues hemos participado del gran acto generoso del dar de Dios y hemos participado del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Primero al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y luego cuando hemos sido participantes de la Santa Cena. Sin embargo, toda persona que desea vivir libre de la maldición y de ser testigos de la fidelidad de Dios para cumplir las promesas, bien puede pagar sus diezmos y sus primicias. La Biblia dice en el libro de Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Hay un tema que me gustó mucho que es conocido como el cinismo de los Malaquías. Porque cuando el Señor les dice, Malaquías, ustedes me han robado. Y entonces ellos dicen, Señor, pero pues ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿verdad? Es como que el Señor les estaba diciendo de lo que ellos habían hecho mal y ellos se hacían que no sabían lo que estaban haciendo mal, cuando tenían el entendimiento claro de lo que estaban haciendo. Y por eso el Señor
les dice, malditos sois con maldito, que vosotros, la nación toda, me ha robado. Y ellos todavía dicen, pero han robado. Y el Señor les responde, en vuestros diezmos y vuestras primicias. Entonces vemos aquí claramente que el diezmo, hermanos, es bien importante que nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús, podamos traerlo al alfolí. Es muy importante que nosotros entendamos esto. En una ocasión una hermana me decía, es que yo con mi diezmo fui, compré gelatinas y le di a los pobres. Y entonces la hermana me dijo, ¿está bien o está mal que yo haya hecho eso? Y mi respuesta a esto fue, miren, no está mal que usted haya llevado el alimento a la gente que lo necesita. Pero eso no es diezmo, usted hizo fue una limosna verdadera. Usted le está compartiendo de su pan, pero no es diezmo. Y en dado caso que haya sido diezmo, el diezmo, la Biblia dice que tiene que ser llevado al alfolí. Le dije, si usted lo considera como diezmo y no lo llevó al alfolí, usted se quedó sin esa bendición del alfolí. Entonces es importante que el diezmo nosotros tengamos bien presente que tiene que ser depositado en el alfolí. El diezmo tiene que ser puesto ahí. ¿Por qué? Porque es el momento en que toda la congregación oramos por esa bendición y entonces la bendición de Dios va a reposar en nuestro hogar. Pero si nosotros no traemos el diezmo al alfolí y nosotros lo tomamos a nuestra consideración, entonces estamos cortando la bendición de Dios en nuestra vida. Veamos el siguiente punto, porque es bien importante entender lo que es el diezmo y lo que son las ofrendas. ¿Con qué actitud nosotros debemos de traer nuestras diezmos, primicias, ofrendas al Señor? ¿Cómo debe de ser nuestra actitud para traerle al Señor lo que es de Él? Como cristianos debemos pagarlos, pues hemos participado de este gran gozo, ¿verdad? De esta gran bendición. Y en la palabra de Dios encontramos en 2 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Esta palabra da en el hebreo es natam, que significa otorgar, consagrar, dedicar, dar, derramarse, proporcionar de manera gustosa, de buena gana, de buena voluntad, hacerlo con placer. Entonces el diezmo debe pagarse con alegría, de buena gana y sintiendo placer. Tiene que haber deleite. Cuando nosotros traemos los diezmos y las primicias al Señor, no debe de haber quejas en nuestro corazón de que, ay, es que si lo doy no me va a alcanzar para mi semana, es que si yo traigo el diezmo, no voy a comprar lo que me quería comprar, no me va a alcanzar. No debemos de tener nosotros esa actitud porque nos estamos cortando bendiciones de Dios. Nosotros no debemos de traer el diezmo con actitud mercenaria o de ganancia, de decir, oh Señor, pues es que si yo te doy mi diezmo, tú me vas a hacer rico, me vas a hacer millonario. Nosotros no debemos de tener esa actitud. Nosotros no debemos de tomar una actitud mercenaria de pensar que Dios nos va a enriquecer por traer el diezmo, porque haya en nuestro corazón avaricia. No es así. Nosotros somos bendecidos al traer el diezmo, pero no debemos de hacerlo para ser bendecidos, porque Dios ya nos bendijo. Entonces el diezmo no es una señal para que el Señor me bendiga, o no se lo damos porque Señor, si yo te doy tú me vas a dar más. No, yo te entrego el diezmo porque tú ya me bendijiste y a través de esa bendición yo puedo traer mi 10%, puedo traer mis primicias y puedo reconocer que tú eres la fuente que me ha bendecido hasta el día de hoy. También el diezmo tiene que ser con integridad, pagando o dando lo que es justo y no solo una cantidad simbólica. Hay gente que puede ganar 1 millón de pesos al mes, pero a la hora de dar el diezmo dice, híjole, es que es mucho mi diezmo porque pues tengo que dar 100,000 pesos de este diezmo, entonces pues voy a dar 1,000 pesos de ese diezmo porque como es mucho lo que tengo que dar y aparte pues no, es para hacer rico a los pastores o a los hermanos o la iglesia. No debe de ser de esta manera. Nosotros debemos ser íntegros a la hora de dar el diezmo. Nosotros debemos de darlo porque Dios conoce nuestro corazón. Un caso en la palabra de Dios, y no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, llamados Ananías y Zafira. Y la palabra de Dios menciona que ellos dispusieron en corazón vender sus propiedades porque en ese entonces la iglesia había
puesto el Señor de que vendieran sus propiedades y lo trajeron los apóstoles y la gente empezó a vender sus propiedades y a traerlo todo. Y entonces podemos quedar atrás. Todos están vendiendo de nosotros. No, pues hay que decir que nosotros también vamos a dar. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos fueron y vendieron sus propiedades, y ya cuando les dieron el pago de estas propiedades que tenían, fueron ante los apóstoles, pero ellos ya llevaban una maquinación en su corazón y dijeron, no lo vamos a dar todo, vamos a sustraer y vamos a decirles que fue todo lo que nos dieron para dar una apariencia de ser gente generosa. Y entonces así todos vean que nosotros también cumplimos, pero por este lado nosotros ya sustrajimos y le estaban mintiendo al Espíritu de Dios. Entonces cuando llegan a traerlo a los pies de los apóstoles, marido cae muerto y después la esposa. ¿Por qué? Porque ambos le mintieron al Espíritu Santo. Entonces a Dios no podemos engañarnos diciéndole, no, es que yo gano menos. ¿Sí? Dios es justo y nosotros debemos ser justos a la hora de traer nuestros diezmos a la casa del Señor. Entonces también debemos de saber que los diezmos no se deben de manipular usándolos y distribuyéndolos a criterio propio. Pues Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí, lo que les decía. No podemos decir, no, pues con esto voy a comprar pan y le voy a llevar a la gente que lo necesita. Si usted quiere hacer una ofrenda, eso es muy aparte. Su diezmo tiene que ser traído al alfolí, a la casa del Señor. Los diezmos y primicias deben llevarse al templo donde la persona recibe su alimento espiritual. Hay gente que dice, no, pues es que como hoy me fui al templo, a tal templo, pues allá voy a dar mi diezmo, y si no, pues hoy tengo ganas de dárselo a otro pastor que es mi amigo, allá voy a mandar mi diezmo. Así no deben de ser las cosas. El diezmo tiene que ser llevado a la iglesia en donde nosotros recibimos cobertura y alimento. Yo no puedo ir a comer a un restaurante de comida china y después irme a la comida mexicana y decirme a pagar. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo, me estoy alimentando y estoy recibiendo cobertura y bendición en este lugar. Entonces es aquí donde yo tengo que traer mi diezmo. Es bien importante nosotros tengamos este entendimiento de cómo se deben dar los diezmos. Ahora veamos la siguiente pregunta que encontramos en nuestro cuadernillo. ¿Qué destino tienen o cómo se usan los diezmos, primicias y ofrendas? Eso es algo que muchas veces nos causa curiosidad en cuestión de cómo se usan los diezmos, primicias y ofrendas. Los diezmos y primicias en el Antiguo Testamento eran usados para suplir las necesidades de los sacerdotes y sus familias. Ellos no recibieron ninguna propiedad terrenal cuando hubo la repartición de la tierra de Israel. Sin embargo, los diezmos y primicias se destinaban a suplir sus necesidades como familias, pues ellos estaban dedicados de tiempo completo a las cosas sagradas. Entonces es incorrecto usarlos a criterio propio para otros aspectos de la obra, tales como construcción, remodelación, mantenimiento de las instalaciones de la iglesia o para programas departamentales de la misma. Es decir que el diezmo era para el sostenimiento del sacerdote y de su familia. ¿Para qué? Para que el sacerdote pudiera dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios. Si el sacerdote ungía o tenía otra labor, otro empleo, pues no podía dedicarle el tiempo necesario a la obra del Señor y entonces era descuidado, y por eso la obra de Dios pudiera ser saboteada o interrumpida. Entonces el plan de Dios para que su obra no fuera interrumpida y para poder guardar o salvaguardar este tiempo, lo que el Señor le destinó fue que el sacerdote pudiera comer de las ofrendas o de los diezmos de toda la congregación o de todo el pueblo de Israel. Entonces ese es el plan de Dios, ¿verdad? Y es incorrecto que hoy en día pues se use para remodelación o para algún plan o algún proyecto hablando de la estructura de la iglesia. El diezmo se usa para gastos de manutención y las ofrendas se ocupan para gastos de remodelación del templo, para algunos gastos como pasajes para expansión y divulgación del evangelio. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que cada plan financiero mencionado en la palabra de Dios tiene un propósito. Entonces las ofrendas tienen un propósito, el diezmo tiene otro propósito, las primicias tienen otro propósito. Y nosotros debemos de saber que cada uno de ellos nosotros debemos de cumplirlos. No podemos decir, bueno, es que como ya di mi diezmo, pues entonces no doy ofrenda.
o ay, es que ya di mi ofrenda, entonces no doy mi diezmo, porque entonces estoy incumpliendo en algún área. Ambos son importantes. La palabra de Dios lo menciona. Y no es correcto que nosotros lo usemos para otro objetivo. Entonces, cada uno de los planes financieros que el Señor nos dejó en su palabra tienen un propósito y nosotros debemos de respetar ese propósito. Entonces, veamos un poquito más acerca de los diezmos. Se corrobora la ley de los diezmos en el Nuevo Testamento. Es decir, hay gente que dice, no, es que el diezmo es un requisito o una ley del Antiguo Testamento. La palabra de Dios no nos menciona que Jesús haya quitado el traer los diezmos al alfolí. Inclusive Jesús lo mencionó aquí en la palabra del Señor en Mateo 23. Y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, diezmar. En otras palabras, el Señor estaba reprendiendo a los fariseos porque ellos diezmaban la menta, el eneldo, el comino, diezmaban y daban el 10% de todo lo que tenían, pero ellos devoraban las casas de las viudas, no hacían misericordia, no tenían amor para el prójimo, eran gente superficial y cuando diezmaban lo hacían para ser vistos de los hombres. Y entonces el Señor Jesús los reprende y les dice, no. Ustedes son hipócritas, son gente superficial que nada más guarda las apariencias. ¿Por qué? Porque ustedes diezman, pero no guardan la fe ni la misericordia. Es necesario que ustedes hagan frutos de amor, de misericordia, pero sin dejar de diezmar. O sea, ambas cosas son importantes. No podemos decir, yo tengo mucho amor y misericordia y por eso ya no diezmo. Porque a Dios lo que le importa es mi alma, mi corazón. No es así. Sino que debemos de hacer estas cosas sin dejar de diezmar, sin dejar de obedecer. Entonces es bien importante que entendamos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo corroboró esta promesa y esta ley de los diezmos, porque muchas veces se menciona de que solamente pudo haber sido para el Antiguo Testamento. Entonces la prioridad de esta escritura son la justicia, la misericordia y la fe, pero dice que Jesús mencionó que no debía dejarse de diezmar y él corroboró que esto era una ley, no de la ley ceremonial, sino de la ley moral. ¿A qué se refiere la ley ceremonial? A los ritos, a los sacrificios, a las purificaciones del Antiguo Testamento. Eso Jesús ya lo abolió, pero él dejó la ley moral. ¿Qué quiere decir la ley moral? Que no robarás, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Todos esos mandamientos son parte de la ley moral, ¿sí? Que no tienen que ver con un rito fuera de lo espiritual con Dios. Entonces, esto es parte de una ley moral en la cual nosotros debemos de cumplir con el Señor, pagar ese 10%, se debía de obedecer tajantemente en el Antiguo Testamento. Entonces hoy nosotros que vivimos disfrutando de esa dispensación o tiempo de la gracia, debiéramos no solo dar el 10% al Señor, sino imitar el ejemplo de la iglesia primitiva donde ellos daban todo, ¿verdad? Ponían todo lo que tenían a los pies de los apóstoles, entonces traían con todo su corazón, con toda su generosidad al Señor. Veamos en qué consiste que el diezmo en algunas ocasiones se podía redimir. En el Antiguo Testamento menciona que el diezmo que el pueblo de Israel llevaba pues eran granos, eran especias, animales. Ellos llevaban su diezmo de estas cosas. Pero vemos hoy en día pues es diferente. Mencionamos la palabra redimir como cambiar. Esto era en casos de que la persona quisiera conservar algunas cosas recibidas o obtenidas, tales como el grano, el aceite, ganado u otros. Se debía calcular justamente el valor o el precio de lo redimido y pagarlo en dinero. Es decir, que si la persona, su diezmo era un animalito, pues decían, no, es que yo quiero este animalito. Entonces lo que tenía que hacer era calcular cuánto costaba el animalito y llevarlo en dinero. A eso se llama redimir. En algunos pueblos todavía se conoce como trueque, como un cambio de eso. Hoy en nuestros días, en muchos casos, los pastores no están en condiciones para recibir animales u otras cosas como pago del diezmo o las primicias. Entonces el diezmador debe hacer el cálculo justo de su valor y en dinero tiene que llevar el diezmo. Es decir que en dado caso los pastores no tienen un lugar acondicionado y usted quiere llevar pues su primicia o su diezmo es una vaca,
pues obviamente el pastor no la va a poder meter al templo. Y lo que usted tiene que hacer a lo mejor es redimirlo y decir, bueno, no puedo llevar la vaca porque no hay dónde meterla, pero la voy a poner a la venta y voy a llevar el dinero, o si yo me quiero quedar con la vaca, pues yo lo redimo, llevo el dinero. Entonces es importante que nosotros entendamos este principio para que nosotros también podamos cumplir de una manera efectiva con Dios en relación a esta ley moral que es el diezmo. Veamos el siguiente punto. Dice, ¿en qué condición se encuentran los creyentes que no diezman o no lo hacen de manera cabal o justa o retienen sus primicias? Como lo decíamos en algún momento, ¿verdad? Hay gente que pudiera ganar mucho dinero y que dice, es que yo no puedo diezmar porque es mucho dinero, no lo quiero hacer, entonces solo doy una cantidad simbólica, se le está robando a Dios. ¿En qué condición se encuentran esos creyentes? ¿Verdad? Dice que ellos son ladrones o robadores delante de Dios. Dios toma a esa persona como ladrón o como ladrona. Dice, se acarrean maldición personal, familiar, emocional o en los negocios. O sea que hay una maldición espiritual cuando se abre esta puerta por no diezmar o por no traer las primicias a la casa del Señor. Y también la persona queda a merced del devorador. Es bien importante que nosotros entendamos este principio para que delante de la presencia de Dios, pues no cometamos este pecado, que es el de ser ladrones. En alguna ocasión, recuerdo que estábamos en un grupo de oración y una persona me pidió que orara por ella. Me dijo, ay, puede orar por mí, pastor, porque me está yendo mal económicamente, siento que no prospero, mi trabajo, tengo muchos problemas y mis finanzas no me rinden. Y entonces yo le iba a contestar que sí iba a orar, ¿verdad? Pero me iba a comunicar de manera privada con esa persona. Y en eso entra otra persona y le hace una pregunta a esta otra persona que había comentado. Le puso, hermano, ¿usted diezma? Y entonces yo nada más vi que decía, y el hermano se salió del grupo. Muchas veces somos o tenemos esa actitud incongruente con Dios, porque queremos que el Señor me bendiga, queremos que el Señor me provea, queremos que el Señor me dé y queremos que oren por mí, que me vaya bien, pero cuando se trata de que Dios me está pidiendo que yo sea fiel y obediente con Él, pues no queremos serlo, hermanos. Y es bien importante porque cuando creemos que el Señor es mi sanador y todos decimos amén, el Señor me restaura, amén, el Señor bendice mi familia, amén. Y cuando hablamos esa parte de la palabra de Dios, todos recibimos de una manera muy gustosa, pero cuando se trata de que el Señor dice que seamos obedientes, y pues ya soy yo, el Señor dice que seamos santos como Él es santo, y ya no se oye. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme, y ya nadie contesta. El Señor dice, trae tus diezmos, tus primicias y tus ofrendas, y ya nadie contesta. ¿Por qué? Porque me gusta que el Señor me dé, pero no me gusta que Él me pida, y la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es bien importante que nosotros nos guardemos y le pidamos al Señor que nos ayude a no estar en esta condición de ladrones delante de su presencia. Entonces vemos esta parte tan importante. Veamos el siguiente punto que dice, ¿cuál es la parte y bendición de Dios para con los diezmadores y dadores de sus primicias y ofrendas? Por un lado ya vimos qué condición tienen las personas que no diezman, pero ahora vamos a ver cuáles son las promesas por diezmar y ofrendar y dar nuestras primicias al Señor. Dice que una de las promesas es que Dios es nuestro escudo y galardón. Dios reprenderá al devorador que trata de destruir los frutos o las ganancias y utilidades. Serán derramadas bendiciones naturales y espirituales por parte de Dios hasta que sobreabunde. Las gentes nos llamarán bienaventurados. Dice, serán honrados por Dios. Lo dice en Proverbios 3:9, ¿verdad? El Señor va a derramar de su bendición y son muchas las promesas, hermano, que el Señor menciona en su santa y hermosa palabra acerca del diezmar. Entonces, ¿por qué diezmamos? Pues simplemente porque nos conviene hacerlo. Y porque aparte de eso, el Señor puede derramar hasta que sobreabunde sus bendiciones en nosotros. Es importante que nosotros entendamos este principio
para que nosotros seamos grandemente bendecidos por Él. Y no solamente por ser grandemente bendecidos, sino por ser obedientes y fieles a su promesa. Simplemente como una respuesta en reconocimiento y en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Veamos el siguiente punto, hermanos. Dice aquí, ¿cuáles son algunas expresiones comunes que se oyen de parte de los que se resisten a dar para la obra de Dios? Les voy a contar un chiste. Un día el billete de 500 se muere y se va al infierno. Y entonces se muere el billete de 20 y se va a la presencia de Dios. Y entonces cuando le pregunta el diablo a billete de 500, ¿por qué estás aquí? Le dice, pues es que yo toda mi vida me la pasé en los parques, en el cine, me la pasé en los bancos, me la pasé en todos los lugares de diversión. Y entonces va con el billete de 20 y le pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Es que yo no salía de la iglesia. Suena chistoso, pero es la realidad. Muchas veces, hermano, nosotros, ¿verdad?, tenemos en muy poca consideración el darle al Señor lo que a Él le corresponde. Veamos aquí que algunas de las expresiones comunes que se oyen de parte de los que se resisten en dar para la obra de Dios es: no puedo diezmar, pues tengo muchos compromisos y deudas financieras. Es que Dios me entiende, ¿sí? Y como les decía, anteponemos nuestras deudas antes que cumplir con el Señor. Y es por eso que nunca salimos de las deudas, porque siempre tenemos como primicia las deudas y no al Señor. Entonces debemos de poner primero al Señor y entonces el Señor suple para todo lo demás. Gano muy poco en mi trabajo, no me alcanza para diezmar u ofrendar. En alguna ocasión nos platicaba un pastor que nos dio una clase de finanzas y nos decía que uno de sus congregantes estaba empezando a trabajar, era un jovencito y pues ustedes saben que cuando van a trabajar pues le pagan poquito, ¿verdad? Entonces el jovencito entró ganando muy poquito en su trabajo y entonces pues empezó a llevar su diezmo a la iglesia. Y dice el pastor que en ese entonces él llevaba 100 pesos de su diezmo y le decía: pastor, aquí está mi diezmo. Y pues como ustedes saben, ¿verdad?, empezó a trabajar y como empezó a trabajar pues empezó a comprarse sus cosas y el jovencito empezó a endeudarse porque como ya tenía un salario, él podía pagar algunas deudas. Entonces pues empezó a hacerse de su pantalla, de su teléfono, y empezó a hacerse de cosas, ¿verdad?, en las cuales el jovencito pues empezó a gastar. Y entonces pues resulta que empezó a llevar su diezmo a la iglesia y pues Dios lo empezó a bendecir, porque de ganar 100 pesos el pastor dice que después llevaba su diezmo, llevaba 500 pesos. Y entonces dice que un día llegó el muchachito después de un tiempecito que entró a trabajar y pues ya que ganaba más y pues le dijo al pastor: pastor, es que vine a decirle que de hoy en adelante pues no voy a poder diezmar porque ¿qué cree? Que ahora tengo muchas deudas. Compré cosas y ahora tengo muchas deudas. Y entonces el pastor le dijo: ¿en serio? Dijo: sí. Y entonces el pastor empezó a orar por el joven y le dijo al Señor, empezó a decirle: Señor, yo te doy gracias por la vida de tu hijo, por su diezmo, y te doy gracias porque tú lo has bendecido abundantemente. Pero te pido que de hoy en adelante él vuelva a ganar poco, porque cuando él ganaba poco podía diezmar y ahora que gana más ya no diezma. Entonces dice que el jovencito dijo: no, pastor, espérese, aquí voy a traer mi diezmo, ya no voy a fallar con mi diezmo. Entonces, ¿será que cuando tenemos menos somos más fieles y cuando el Señor nos empieza a prosperar y a bendecir, dejamos de dar? ¿Sí? Y hay gente que se excusa: es que gano muy poco, no me alcanza para diezmar o ofrendar, ¿no? No diezmo porque no hacen buen uso de mi dinero. ¿Quién sabe qué le hará el pastor a mi dinero? ¿No? Recuerda que cuando se trae el diezmo ya no es su dinero, es dinero de Dios. Esa es una ley del Antiguo Testamento. Mucha gente se excusa con eso. Diezmé por un buen tiempo y mi situación económica nunca mejoró. Realmente nunca mejoró. ¿Por qué razón? Algo está pasando.
tal vez no lo hicimos con fe, tal vez no fuimos íntegros en dar el diezmo, o tal vez el Señor siga probándonos por alguna situación. Tal vez el Señor sabe que si nos bendice más, nuestra alma se puede perder. Salomón decía: Señor, no me des riqueza ni pobreza, porque si tú me das riqueza, me puedo olvidar de ti. Pero si me das pobreza, puedo llegar a blasfemar, ¿no? Si me quedo sin el pan, dame solamente lo que necesito, el pan de cada día. Entonces el Señor nos va a bendecir, hermanos. Hay gente que dice: después daré mis diezmos, pues me los presté. Entonces debemos de entender que el diezmo nosotros no debemos de tocarlo, es del Señor. No estoy dispuesto a que el pastor disfrute de mi dinero, pues nunca se ha interesado por mí. Es más, ni me visita. Es más de todo, conmigo no lo van a hacer. Una y más expresiones son las que la gente lo hace. Yo no lo hago, no doy mi diezmo por el pastor, yo no doy mi diezmo por los hermanos, se lo doy a Dios. Entonces a mí no me debe de interesar más allá lo que suceda con él, porque yo con quien debo de quedar bien y con quien debo ser es con el Señor. Estas expresiones denotan una visión equivocada y una mala información en cuanto a lo que es el diezmo, hermanos. ¿Será que algunos de nosotros han pensado de esta manera? Es importante que nosotros entendamos cuál es el motivo para dar. ¿Sí? El amor es el único motivo digno de un cristiano para dar y de esta manera participar en el plan de Dios para el sostenimiento de la obra. Es decir, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor, con deleite, hermano. Usted tiene que deleitarse cuando usted le va a dar al Señor lo que es de Él. Usted tiene que gozarse en el Señor. Es importante que nosotros no olvidemos que debemos de hacerlo con gratitud, ¿sí? También es importante que no olvidemos que Dios es el dueño legal de la tierra donde vivimos. Él demanda un pago muy módico por el derecho a piso, ¿sí? Y por el disfrute de todas las cosas que consumimos para nuestro sustento. Pagar o entregar lo que Dios nos ha mandado en su palabra acarrea el cumplimiento de sus eternas promesas. Hay una historia que a mí me gustó, porque ahora que fue pandemia y que ustedes saben, muchas necesidades. Dice que un día un señor se enfermó de COVID y pues entonces llegó a la gravedad, no podía respirar y le tuvieron que poner oxígeno, un tanque de oxígeno. Pues gracias a Dios esta persona se recuperó, y entonces cuando se recupera le entregan la cuenta del hospital, y era carísimo. La verdad no recuerdo qué cantidad era, pero era mucho. Entonces él se puso a llorar, y entonces dice que cuando le entregaron la cuenta se pone a llorar, y entonces el doctor le dice: ¿por qué llora? ¿No tiene para pagar o qué le sucede? Y él dijo: no, sí tengo para pagar esta cuenta. Lo que pasa es de que toda mi vida he tenido oxígeno gratis y ni un gracias le he dado a Dios. Y ahora con este precio me doy cuenta que realmente todo lo que Dios ha hecho por mí, nunca lo he valorado y nunca lo he reconocido y nunca lo he agradecido. Dios es el dueño hasta del aire que respiramos, hermano. Y muchas veces no lo reconocemos, con nuestro esfuerzo, con nuestro diezmo, con nuestras oframos esto. Además, de esta manera se obtendrán más recursos financieros como para la promoción y expansión de la obra de Dios. Se sostendrán de manera adecuada los obreros, pastores y ministros de Dios. Se imprimirá el material para la divulgación de las buenas nuevas del Evangelio. Se podrán obtener o propiedades para establecer nuevas iglesias. Se llevarán a cabo los programas de trabajo organizados dentro de las iglesias locales, etcétera, etcétera. Entonces, demos a Dios lo que es de Dios y demos al César lo que es del César. Esa es la frase que el Señor Jesucristo dijo. ¿Por qué mencionó dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César? En ese entonces, las monedas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenían una inscripción y tenían en la moneda impresa la imagen del César. Y entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos: préstenme una moneda, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven aquí? Pues la imagen del César. Entonces, denle al César lo que es del César. Tiene su cara, es de él, y denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros, ¿qué imagen tenemos? Las monedas tenían la imagen del César. Y entonces les dijo: denle a Dios lo que es de Dios. Si ustedes tienen la imagen de Dios, ustedes van a traer el diezmo que es de Dios. Todos los que tenemos la imagen del Señor tenemos que darle a Dios lo que es de Él y tenemos que ser fieles con Él. Así cerramos esta lección bendecida llamada
Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios y no olvidemos ser fieles con nuestras finanzas porque Dios es fiel. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora bendecida por esta enseñanza tan enriquecedora a nuestras almas, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Gracias te damos por darnos esta sabiduría financiera para poder llevar a cabo tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tuyo es el oro, la plata y todo, Señor, todas las riquezas. Gracias porque tú nos has bendecido con calzado, vestido, sustento, alimento. Gracias, Señor, porque tú siempre has provisto nuestras necesidades y porque eres un Padre que cuida de nosotros. Tu palabra dice que si aún tú alimentas, Señor, las aves del campo y viste, Señor, los lirios también, Señor, ¿cuánto no más, Señor, te preocupas de nosotros, de tus hijos que somos hechos a tu imagen, que somos tu creación, Señor amado? Yo te pido que si alguno de mis hermanos no tiene empleo, no tiene una fuente de trabajo, le bendiga, Señor, para que también podamos serte fieles y poder dar para tu obra, Señor bendito. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias por esta enseñanza que quede marcada en nuestro corazón para poder ser obedientes a ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima lección, en la última lección de este curso hermoso llamado Enseñanzas Básicas para Corderitos. Dios les bendiga. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a Él.